Takeshi, Sí. ¿antes pertenecía a la policía o no? Todo comenzó en la Yakuza. Era un infiltrado. Bueno, El mismo Takeshi de Takeshi's Castle. Humor amarillo. Hasta que conocí al chino Kudeiro y entonces todo fue diferente. Takeshi, ¿vives despierto? Vive despierto, ¿cómo voy a vivir? Como está Una nueva entrega de ratones colorados. El loco de la portería. El loco de la colina. Bueno, esto es cambio de guardia y empezamos. Bien, hoy vamos a hablar de la película Hanabi de Takeshi Kitano. Como la eligió Enrique, va a proceder a hacer una presentación de la siguiente película para intentar hacer un análisis o un coloquio. comentario breve sobre la película. Enrique. Sí, pues no. Se trata de una película del año 1997 que fue bastante aclamada por la crítica, que dio a conocer incluso a Takeshi Kitano para el gran público internacional, porque en Japón era famosísimo y luego en España se hizo famoso también, saliendo, era uno de los presentadores de Humor Amarillo. Se conoce esa faceta de cómico como Pete Takeshi, era un dúo de cómicos de los presentadores de Humor Amarillo, y aquí es su séptima película, y una película dura, una película que iremos desgranando poco a poco, cuyos temas principales, cuyos conceptos que iremos comentando, y por no alargar mucho la cosa, decir que para mí es una de mis películas favoritas de los años 90, por estilo propio, porque resurge y hace resurgir el cine japonés y lo pone de nuevo en los festivales internacionales y en la crítica, y porque le da un carácter de maestro a Takeshi Kitano, junto con otros grandes maestros como Clint Eastwood o Woody Allen, a la altura de eso. Si quieres, puedes hacer una presentación o una pequeña Pequeño sinopsis de resumen, lo. sí. Las películas de Takeshi Kitano se centran sobre todo en la dicotomía de Yakuza contra la policía, y en este caso él interpreta a un policía que se retira cuando a uno de sus compañeros lo dejan, unos miembros de la Yakuza le pegan varios tiros y lo dejan en silla de ruedas. Tras algunos hechos traumáticos también dentro del ámbito familiar, la muerte de una hija de 5 o 6 años y la esposa que está sufriendo cáncer en esos momentos, como digo, tras la consecución de esa serie de eventos, él decide dejar la policía. Y es a partir de ahí, con una serie de flashbacks, de cortes, muy precisos y muy calculados dentro de lo que viene siendo el montaje de la película, vamos a ver cómo se desarrolla el resto de la película, vaya. Vale, podemos abrir un poco a un pequeño parecer de cada uno. Carlos Álvaro. Hola, buenos días, tardes, noches, lo que sea. La película a mí me pareció seca, pero seca como una buena carne de cerdo ahí seca que dices, joder, esto no puede estar bueno, ¿no? Es muy seco. Te metes en la boca y luego tiene un sabor exquisito. Pues no es lenta, no es aburrida, pero es seca. Es que te debates incluso en algunos momentos, sobre todo al principio, en decir, la quito, la quito ya y me pongo ya un poquito de rubio. Quizá podemos hacer una analogía entre el difícil masticar con luego el sabor que queda. Claro, esa sí era una analogía porque el sabor es muy bueno. El sabor es muy bueno al final. Ya es difícil masticarla, no solo por el mensaje, sino por la forma. Vale, Joaquín, ¿estás de acuerdo? Sí, yo también, a ver, yo resumiría esta película creo que con una frase. No hay nada más peligroso que un hombre sin esperanza.
y nuestro protagonista yo creo que es un hombre sin esperanza. Y una cosa que destaco mucho de la peli es el hecho de que no hace falta hablar, porque los diálogos del personaje principal son, yo creo que se resumirían en un folio, y no hace falta hablar para contarte lo que está pasando de la película, ni la evolución del personaje, ni las cosas que realmente se le pasan por la cabeza, ¿no? Sí, acabas de hacer dos incisiones precisamente en una de las dos características principales del cine de Takeshi Kitano. La falta o ausencia de diálogo, sobre todo y marcado dentro de esta película, que ese carácter se nota desde el principio de la película, cuando van en el coche y están teniendo un diálogo y él ni responde, pero nosotros sabemos lo que está pasando. Y has dicho eso, y otro, el montaje muy cuidado, que como otros directores, por ejemplo, como Orson Welles o incluso Akira Kurosawa, montaje muy cuidado para contar. Es decir, el cuidado del lenguaje cinematográfico, no del lenguaje hablado, sino del lenguaje cinematográfico. Y eso lo desarrolla hasta alcanzar, si se quiere, casi un dialecto propio, porque, como ha dicho Carlos Álvaro también, es una película que no has visto antes prácticamente, es una película seca, pero que no sabrías definir, porque es que tiene es una experiencia nueva porque esos rasgos no se habían visto antes y estamos acostumbrados lo podemos equiparar con los grandes clásicos del cine japonés, con Ozu, Kurosawa, Mizoguchi, no tiene nada que ver. Es ¿Sabes lo una que me película... recordó? ¿Qué? Me recordó a Old Boy. Pero no tiene nada que ver tampoco. No tiene nada que ver, No, pero sí. el formato, Estilísticamente la no tiene forma, nada que ver. No no tiene sé, nada que ver. me trajo a pensar en Old Boy cuando A la vi. mí, aparte de All Boy, y ya introduzco mi opinión, la verdad es que es una película estrictamente noventera. No sé si es por los coches, la estética propiamente de Japón, la temática, porque quizá ya esa temática está un poco obsoleta. Yo la veo una película estrictamente noventera. Luego también me llama la atención que se trata el tema del hombre solitario, aunque está acompañado el hombre solitario, y me recordó mucho por eso y por guardar el coche, tener a alguien que se ocupa de tu coche, que te cubre un poco en el atraco, por ejemplo, que luego iremos desgranando. Me recordó a una película de Jean-Pierre Melville que se llama El Samurái. De hecho, Eh, muchos críticos la han asociado con esa película. Dicen que es mezcla de Jean-Pierre Melville con uno de los nuestros, de Scorsese, que también tiene algunas escenas, pero sin embargo hay otros planos que son puramente Ozu, por ejemplo, el plano que están en el bar y vienen a pedirle el dinero los miembros de la Yakuza, porque hay que decir que el personaje, el protagonista Takeshi Kitano, una vez que decide retirarse de la policía, se endeuda con los miembros de la Yakuza que antes combatía. Y se endeuda, ¿por qué? Porque quiere cuidar lo que es el tratamiento de su mujer y por una serie de hechos que tiene que enfrentar en su vida, pues se endeuda. Y a lo largo y a partir de esa deuda o a propósito de esa deuda, va a tener que verse obligado a atracar un banco, por ejemplo, para saldar esa deuda, aunque luego veremos que no contentos con el dinero recibido, la Yakuza por parte de Takeshi Kitano al haber atracado el banco, le piden unos intereses desproporcionados, que es uno de los elementos que caracteriza a este clan de la Yakuza, que piden unos intereses desorbitados. Entonces ya veremos cómo Takeshi Kitano, Nishi en la película se enfrenta a ellos y los combate. Porque es un hombre que no tiene nada que perder. Una cosa así muy rápida, que me llamó la atención de la película. No sé si eso es propio de Takeshi Kitano en su formato, porque no he visto más películas de él. Pero
no sé si habéis dado cuenta de que en los momentos en los que hay un acto de violencia, por ejemplo, cuando están en el parking y le pega a los que hay allí y tal, el plano no enfoca la pelea, Sí, sino enfoca o sea, la respuesta que tendrían otros. Es decir, te deja a tu cabeza que pienses qué es lo que está pasando, ¿no? Según las expresiones que tiene el otro, un tercer ojo, es decir, un espectador de lo que está pasando, ¿no? Y te deja ahí que te haga la idea. Sí, sí, sí. Uy, sí, no, termina. no, que directamente creo que hay muchos rasgos narrativos y de grabación y de dirección, en este caso, que son muy llamativos. Y ahora comento lo que quería decir, porque no quiero cambiar de lo que ha dicho Joaquín. Termina tú, Enrique. Que no, que eso es propio del montaje. Él grababa y luego en el montaje le daba. Por eso se podría decir que es la antítesis de Hitchcock. Hitchcock preparaba muy bien sus películas en el guión y en el storytelling, pero una vez que en el storyboard, pero cuando acababa eso, no sabía que estaba acabada la película. Eso lo cuenta en el libro de Truffaut, en el libro de entrevistas con el cine según Hitchcock. Y ahí cuenta como que una vez que termina ya lo que es la preparación de la película, no hace falta ni que se grabe, porque ya sabe cómo va a ser. Sin embargo, para Takeshi Kitano, al contrario, no le da tanta. No se enfoca tanto en lo que es la preparación de la película, sino en la postproducción de la película, es decir, en el montaje, que es cuando le da forma definitiva a la película. Entonces, ahí podemos ver cómo destaca esa serie de cortes y algunos críticos lo han llamado el estilo del péndulo o metáfora del péndulo, porque siempre y predomina que vemos una escena cómica. Una escena cómica además fría, porque es que las escenas cómicas de la película son frías, que nos reímos, pero Ni una, te llega a reír. no, bueno, ni te rías, pero sabes que está contando algo de humor. Pero inmediatamente después, una violencia desorbitada. Muchas veces explícita, otras veces implícita. Pero sabemos que ha habido violencia. Entonces, mm, juega con eso. Y el montaje también destacan a Takeshi Kitano como aluden a que tiene una estilización de la violencia muy marcada, como Tarantino, muy diferente a la violencia que emplea Tarantino, pero hace una poética de la violencia también a través del montaje en este caso, o de la música, por ejemplo, en la escena Yo, del centro comercial, emplea la música para estilizar lo que es la escena de la muerte de su compañero. Yo precisamente, y ahora abro los comentarios, precisamente iba a aportar que también me recuerda, aunque en menor medida, a la película Amor a quemarropa, que tiene como guionista a Tarantino, por eso, por el uso de la violencia, por las mafias, eh, su oposición con la policía y porque también es una película de los 90. Así que era simplemente eso. Carlos Álvaro, ¿te gustaría decir algo más? Así del plano formal, no. No, pero de lo que te No. dé la gana, Carlos Ah, Álvaro. bueno. Hemos venido aquí a hablar. Encuadres Hemos- exquisitos, contención emotiva, estatismo, ritmo lento, crueldad, estilización de la violencia. Continúa. Hay poco que decir, ¿no? No, pues a mí lo que No te más. digo que me supere. Igualamelo. Pues por eso digo que hablas tú. No, que ya. No, a mí lo que me gusta mucho. No, no es que me guste. Me llamó la atención. Me pareció interesante la relación con la mujer. Porque no da siquiera tiempo a que se desarrolle. Pero se ve que no es. Que están rotos los dos. La muerte de la hija los rompió. Y ella pues sigue con el proceso de romperse, ¿no?
pues encima le ha dado un cáncer, un linfoma. Entonces, la relación que tienen ellos dos es como se quieren, pero se ha generado una brecha a la vez que me parece, que creo que es de lo que de lo más interesante de la película. Pero yo, Sí, Su relación. quizás de lo más implícito, porque eso todo el mundo se hace de una forma evidente, pero en ningún momento te lo mencionan ni por asomo. Está muy lejos de mencionarlo, pero todo el mundo sabe que esa relación no está, es un poco impostada, sobre todo la segunda mitad de la película, es un poco impostada y están haciendo un teatro, por así decirlo, Sí, pero porque la muerte traumática de la hija ha hecho que por completo que su vida no tenga sentido. De hecho, uno de los policías que los buscan al final de la película, en la escena final, dice, yo no podría vivir así. Y poco después, ya digo el spoiler, se suicidan la pareja. Pero es que es verdad, no solo no podría vivir así solo porque la mujer tenga cáncer, sino porque ha perdido su hija hace poco de 5 años. O sea que tiene una vida sí. muy dura. Su compañero, su amigo íntimo está en silla de ruedas, al borde del suicidio también. Es una película muy emotiva, eso sí que es muy, muy japonés. En cuanto a las emociones no se expresan nunca, como mucho una sonrisa, pero lo que es las emociones no las van a expresar nunca. Pero no sé si coincidiréis, pero el protagonista, aun siendo inexpresivo, no inexpresivo en la actuación, sino inexpresivo de personalidad, como como habéis dicho y tal, tiene muy desarrollado el instinto protector, que eso suele pasar a algunas personas que son como una especie de lobos que no se muestran, pero realmente luego son súper protectores porque, spoiler a mansalva, vienen ahora mismo, ¿no? Al que matan en el centro comercial, a su mujer le da dinero, al otro compañero que resulta herido tal, también está muy implicado con él, el que se queda en silla de ruedas le ayuda, le da para que desarrolle su hobby, a su mujer la protege, aunque realmente se salta a la vista como que el amor entre ellos dos se ha muerto, pero él tiene ese instinto de protección que con su mujer lo lleva hasta el punto de querer quitarle el sufrimiento, de que al final él la mata a ella y posteriormente se mata a él porque ya no tiene nada que proteger, ya no tiene nada por lo que vivir. Sí, y a eso algunos críticos, ya por entrar en lo que es la escena final de la película, que es el suicidio de él también, muchos críticos, y eso es verdad que no es ningún spoiler, porque es que es verdad, prácticamente la mayoría de las películas de Takeshi Kitano, sobre todo él como actor, acaban con él suicidándose o muriendo. O sea que bueno, eso sí es spoiler. no, bueno, pero me refiero, o sea, viendo una película de Takeshi Kitano se No sabe ya no me veo más. Bueno, pues allá tú. Ese Takeshi Kitano debería ir al Ya solo humor amarillo. Ojo que el Por Chino eso Cudeiro muere El bastante. chino en la hamburguesa. Hamburguesa. Beat Takeshi. Pero bueno, que dicen que es como una especie de karma que ellos tienen muy, muy interiorizado los japoneses desde el honor y de que una vez que has empleado tú la violencia con alguien, sabes que vas a recibir esa misma parte de la violencia. Entonces, como él ha sido también un ser despiadado, porque se ve en la escena de qué clase de persona es alguien que es capaz de gastar un cargador, las balas de una pistola con alguien que está ya muerto en el suelo. Pues esa clase de persona que ha hecho esa serie de actos sabe que al final va a acabar muriendo porque es la ley natural, por así decirlo, que tienen los japoneses. Entonces, eso está muy interiorizado. Entonces, él sabe que al final va a acabar muriendo, tarde o temprano. Entonces, una vez que ya, como ha dicho Joaquín, no tiene responsabilidades en este mundo, a él no le importa acabar con esa violencia que ha sido parte del juego. Empieza el juego con la violencia siendo policía o siendo yakuza en otra serie de películas y acaba ese juego con la violencia, como no podría ser de Yo otra fíjate forma. que veo, en esta película veo
el enfrentamiento que tiene tan directo con la Yakuza, y sí, tan directo, lo veo directamente relacionado con el ansia de venganza por todas las cosas malas que le están pasando. Porque un poco se le derrumba lo que es su vida. Se le ha muerto la hija, la mujer tiene cáncer, casi matan a su amigo que se ha tenido que retirar. Sus compañeros policías también han sido abatidos en un centro comercial. Entonces todo eso desencadena a un sentimiento de venganza que lo paga con la Yakuza, que es como quien tiene que pagarlo, porque es... Pero quien tiene que pagarlo porque ha sido quien ha empleado la violencia. Si no, A mí no me no lo parece haría. a mí no me parece que busque venganza. A mí tampoco. A mí me parece que Simplemente busca algo que tiene que hacer seguir. como... Sí. Yo no es que diga que sea exactamente venganza, digo que es un sentimiento de pagar con alguien lo que le está sucediendo. Tampoco, si son ellos los que le buscan a él. Y entonces Y además eso él le le parte pide la luego cara. dinero prestado a ellos. Él Realmente él se cree, sabiendo cómo son. pero él se cree también responsable de lo que le pasó a su compañero, su mejor amigo, a su compañero, porque él le cubre para que, o sea, el compañero lo cubre para que vaya a ver a su A mujer. visitar, sí. Sí, eso sí, que se siente culpable de que el otro muera, de que el otro esté en silla de ruedas, porque realmente son acciones que indirecto o directamente parten de él. El otro, el compañero que se queda en silla de ruedas lo releva, o sea, le cambia el turno, por así decirlo, y el otro lo hace por cubrirle cuando el que ha actuado mal como policía ha sido Takeshi al precipitarse. Entonces se siente mal y por eso intenta arreglarlo con la mujer y con el propio hombre en silla de ruedas. Pero a la misma vez es una especie de juez de todo el tablero, porque es el que tiene que restablecer el orden en la sociedad. No sé si me explico. Pues entonces me estás diciendo que intenta hacer un poco, cambiar las Pero, tornas y Pero más que ejercer un poco venganza, de redimirse. venganza. Los jueces Redimirse no más dan que venganza. sentencia por venganza, sí, redimirse y redimir la situación que no ha empezado, evidentemente, que ha empezado la Yakuza, pero que tiene que acabar con ellos. Y acabar con ellos significa acabar con su vida, y él es consciente, y yo creo que una vez la película vista más de una vez, uno lo podemos apreciar, porque se puede apreciar cómo esa frialdad a la hora de encarar cada escena en la película está anticipando algo. Yo quisiera aportar simplemente un dato técnico, que es la banda sonora de Joe Hisaishi, muy reconocible. Joe Hisaishi es un compositor de banda sonora japonés que ha participado en muchas de las películas más importantes del estudio Ghibli, como puede ser el viaje de Chihiro, La princesa Mononoke, Nausicaa, o el cuento de la princesa Kaguya, que para mí es de las mejores. Pero es mucho más sombría, aunque con el estilo de Joe Hisaishi, pero mucho más sombría en esta película, que es lo que denota, lo que toca en la película, porque la película no es que sea fantasía y un cuento tradicional. Y da el único tono emotivo de la película, porque esa película, sin esa banda sonora, si ya es fría de por sí, diríamos, esto es lo más frío que he visto en mi vida, Sí, porque... pero la escena final, yo creo que por contraste es, es mejor en el sentido de suena la banda sonora, parece que ha terminado la película. De hecho, no es un final cerrado porque dice así va a acabar, y de repente está sonando la película cada vez más fuerte, y de repente dos disparos y se corta. Y luego vuelve otra vez la banda sonora. O sea que por contraste yo creo que incluso te deja esa sensación de dolor que expresa la película por contraste, porque utiliza esa banda sonora que parece ya que ha acabado, y de repente esos dos disparos que cortan directamente la banda sonora. Y podríamos, por eso digo lo de que le da el toque emotivo, podríamos dividir la película, no sé si estáis de acuerdo conmigo, en dos partes. La primera parte, que es la parte estrictamente policial, y la segunda parte sería la parte familiar. No sé si estáis de acuerdo con ello.
Sí, yo creo que todo desemboca en el acontecimiento del centro comercial. Sí, que está a mitad de película, más o menos, Sí, ¿no? y que es cuando es cuando te explica por qué deja la policía. Que realmente como va un poco a caballo, a mí el momento, a mí el break, el salto ese, yo lo distingo cuando la mujer llega a su casa. Y hay una cosa así más curiosa Que que lo hace acabo. coincidir, lo hace coincidir prácticamente. Sí. Di- di- Y hay una di- cosa como más curiosa de lo que me acabo de dar cuenta ahora mientras hablamos, ¿no? Y es cómo la mujer le gusta usar piezas de Tangram, que es un juego japonés que va formando figuras y tal, ¿no? Y cómo cuando llegan al final, en ningún momento han creado la figura, ni entre ellos dos, ni ella sola, ni nada, pero cuando llegan al final y toda la película ya está como resuelta, el Tangram está terminado. Ese Es 5, decir, sí. ya está hecho todo lo que tenía que hacer. Bueno, y de hecho la última pintura, la última pintura El con big ese spoiler. centro, sí, ese ya, bueno, después de todos los spoilers, con la figura No. suicidio. Por eso digo que la pintura en sí es el spoiler. Claro, Sí, es sí, que esa es otra. Ese es otro frente que ni siquiera hemos tratado. Sí, yo creo que son los dos frentes que nos quedan. Cómo se resuelve la violencia y la relación que tienen las pinturas y cómo se graban y cómo se originan con la propia trama. y el personaje del policía que se queda en silla de ruedas, que es que, aunque nos van metiendo planos esporádicamente, yo creo que va resumiendo o dando indicaciones de lo que es la película. Por ejemplo, cuando al final pone suicidio, 2 minutos después se suicidan. Que es como que va desarrollando el argumento en paralelo a través del arte. Y. Sí, Mm. y ya nos meteríamos aquí a especular mucho qué significa 2, 3 minutos que hay alrededor de la hora de película A con mí unos cuadros. lo que me desconcertó es primero el primer estilo de los cuadros, donde le dan la carga emotiva, repito, la banda sonora, que es cuando se hace, cuando se hace evidente, se hace palmaria, que la banda sonora tiene un cuerpo específico dentro de la película. Bueno, pero eso ya aparece en el principio. Hay que Sí, tenerlo en cuenta. pero me refiero que por qué ese cambio estilístico de las pinturas. Primero una pintura, no lo sé, en cierto sentido abstracta, no llega a ser abstracta porque tiene elementos figurales, pero surrealista, una película surrealista, una pintura surrealista. Y luego pasa directamente al puntillismo de Seurat, que podría ser un cuadro perfectamente de Seurat, con ese cuadro que solo aparece un cuadro, pero tiene una carga específica porque le dedica bastante atención a ese cuadro que él hace con puntos de los rotuladores. Y luego acabando directamente con una pintura conceptual, como puede ser la palabra suicidio con un manchurrón de tinta roja. Esa evolución a mí me desconcierta, sinceramente. Lo que a mí me llama la atención, más sobre todo de la primera etapa artística de este hombre, es cómo usa imágenes y las inserta en los cuadros. No imágenes, sino Elementos vegetales. exactamente, coge la inspiración y lo integra y hace como una especie de trampantojo artístico. Pero yo creo que hace una referencia incluso a Van Gogh, con los girasoles, con si el estetismo de la boina, que es a partir de cuando emplea la boina, cuando él se cree verdaderamente pintor. No sé, un poco un poco Yo de creo que puesta en entra ya en escena el del plan. pintor. Yo creo que entra ya en el plano puro de la especulación, todo lo que se pueda decir, no nosotros, sino todo lo que se pueda decir sobre eso. Yo quiero especular.
Yo Especula, creo sí. que al Otra principio... cosa es que, otra cosa es que A siga ver qué os perteneciendo al parece. plano de la especulación. A ver qué os parece. Yo creo que al principio busca inspiración en las cosas bonitas y empieza dibujando cosas bonitas o incluso planos bonitos, ¿no? Unos padres con su hija viendo el mar. Pero luego el encerramiento que está viviendo ese hombre, tanto físico en su casa como mental en su propio cuerpo, desemboca en que las pinturas cada vez se evolucionen eh, tanto con lo que tú has dicho, Enrique, cambia mucho de estilo, como con la temática hacia algo bastante más oscuro. Igual que lo hace la película. Sí, es una conveniencia del guión, pero, pero yo creo que es el motivo por el que él acaba pintando cosas tan tétricas como la palabra suicidio en un monte de nieve. Y un plano, por ejemplo, que parecería una pintura impresionista, que es el plano ese que también tiene su significación, sobre todo dentro de la cultura japonesa, es que es este personaje envuelto en árboles de los cerezos en flor, que tradicionalmente los cerezos en flor ha tenido, son símbolo de lo efímero. Entonces es un poco meditativo ese plano, como también el devenir de la vida y de eh, un concepto que tienen muy arraigado los japoneses, que se dice mono no aware, que es como la vida continúa, como dejar que la vida pase, como lo que pase tiene que pasar porque está escrito. Y no hay que preocuparse por eso, es un poco una experiencia estoica en ese sentido. Y cómo el perder el trabajo, que es a lo que dedica su vida, acentúa un poco las crisis vitales que puede tener cualquiera. Es decir, mucha gente, hasta que no pierde su trabajo o directamente le ocurre algo que cambie su monotonía tan radicalmente, no se da cuenta a lo mejor lo que tenía sentido en su vida. Y de hecho le dice, búscate un hobby, aprende a hacer algo. Y en realidad lo busca en la pintura, pero incluso así se da cuenta que no es la pintura, que lo que quiere seguir haciendo es ser policía, pues, y por eso se interpreta que se suicida también. Carlos Álvaro quería decir algo. Bueno, que lo echan de la policía y lo deja la mujer, lo deja la hija. La verdad es que es un poco cúmulo, pero todo en la misma escena, ¿sabes? Que es un poco cúmulo de, mira, no creo yo que la mujer sea tan hija de puta. ¿O sí? Pero bueno, eso también, lo que estabas diciendo tú, Fermín, se resume también. A mí me impactó la primera vez. Está el tío ahí en el hospital y de repente, pum, el miembro de la Yakuza, pum, tiro en el pecho al compañero. Sin relación ninguna de plano. Y dices, coño, ¿qué ha pasado aquí? Quiere dar esa impresión de decir, en cualquier momento puede pasar cualquier cosa, un punto de inflexión en tu vida que la cambie para siempre. Y más si te mueves en los ambientes de la Yakuza y la policía en aquella época. Pero Creo que fíjate que hasta ese momento no te da la impresión de que vaya a ser, de que tengan un trabajo peligroso ni Bueno, sí, nada hasta de ese eso. momento cae el minuto a lo mejor 10 o 15, que Bueno, tampoco sí, estamos por lo hablando. menos. A mí ese cambio lo que me llevó a pensar fue en la simultaneidad. Es decir, que sea tan radical, quería decir como que estaba pasando a la vez. Pero También. hay una cosa que se nos ha pasado, que este hombre, antes de desarrollar su estilo, se intenta suicidar. Sí, el pintor. ¿Cuándo? La película, antes de empezar con el desarrollo ya más profundo de la pintura, este ¿Cuándo? hombre Pues, se intenta Sí, suicidar. Se justo toma cuando unos somníferos o algo así. Sí, vale, sí, exacto. sí. Cuando se muda a la casa, allí en mitad del mar, porque es lo que le gusta. Además, es un modo también de buscar la inspiración. Sí, pero bueno, eso yo incluso lo veo más normal. Es decir, dice esa crisis repentina de lo he perdido todo. Pero luego, una vez que ya intentas buscar con, no sé, que tenía 50 años o 50 o por ahí, dices, voy a intentar buscar algo que me guste, no sé qué. Voy a intentar hacer algo nuevo con mi vida. Se da cuenta que no, que
por mucho que dibuje, no va a hacer nada y que está más solo que la una, porque ya ni siquiera lo visita su amigo, Nishi, porque está muy ocupado. Él lo justifica porque está muy ocupado con la mujer que se va a morir de un día para otro, pero es normal. Pero él se siente muy solo en ese sentido también y esa continuación de planos, él solo y también el protagonista, ¿por qué no? Porque yo también veo al protagonista, a Nishi, solo. Yo creo que es una persona muy solitaria y de hecho se expresa un poco al no hablar, al ir por su cuenta en todas las cosas. eh, Compra el taxi, luego lo convierte en un coche de policía. Todas esas cosas lo hace por él mismo y porque le apetece hacer eso y una persona solitaria que toma decisiones firmes pero sin ningún activo de arrepentimiento, entonces yo lo veo muy, muy solitario. Y Pero no sé, si queréis podemos ir ya dando unas últimas pinceladas de la película, porque tampoco nos queremos exceder, tampoco somos aquí Miguel Marías para sacarle 5 minutos a cada escena de 10 segundos y tampoco queremos ser tan pesados con el público, así que si queremos vamos dando unas últimas pinceladas. Takeshi, te puedes poner las gafas para decir tus sentimientos. Takeshi, pero un poco peinado de ruso. yo querría destacar, sobre todo, que se nota que el estilo de Takeshi Kitano está plenamente formado en esta su séptima película, tanto en el aspecto formal como en el aspecto de contenido. No titubea en ningún momento, es una película totalmente pulida, es un estilo totalmente pulido y la conjunción entre ese aspecto formal y ese aspecto propio de contenido, de guión, está, para mí, alcanza un nivel exquisito, tanto en los encuadres como en la propia reflexión a la que lleva lo que hay dentro de esos encuadres. Y la propia hilazón, la propia urdimbre de esa serie de escenas, que acaba siendo la película, en definitiva. Entonces, simplemente decir eso y esa película, si se quiere ver más allá del guión propiamente dicho, que es a lo que estamos acostumbrados hoy en día, porque estamos acostumbrados a las películas de ver cómo hablan muchísimo, mucho guión, y al final parece que estamos viendo un cómic más que cine. Entonces, cine, el que quiera ver un lenguaje cinematográfico cuidado, que acuda a esta película o a otra serie de películas de Takeshi Kitano, que lo van a encontrar desde luego. Takeshi, Takeshi ya ha hablado, pero no ha dicho nada. No. como en la película. Pero tendré que decirle entonces gracias y perdóname. Al final cerrado. Vale. Bueno, Has lo cogido que, los yo quería palillos decir- lo que yo quería hacer en esta película es muy sencillo. Hoy día y en los años 90 también, todo era... Qué bien ha envejecido a todo esto. ¿A que sí? Se te ha quitado el tic de la cara. Un man amarillo me dejó mucha pasta y lo invertí. Pero bueno, Venga. lo que yo quería hacer con esta película era lo mismo que Picasso quería hacer con el Guernica. No hace falta que te cuente yo la historia. Simplemente con que veas las imágenes, ya tu cabeza va a formar la historia. Como ya ha dicho un gran seguidor que tengo conocido como Enrique, pues suscribo totalmente sus palabras. Y ya saben, para suscribir, os podéis suscribir al canal. para suscribir. Para suscribir.
Es la forma Eso- más original de decir que se suscriban. Eso es lo que yo he visto principalmente en la película. Cómo no hace falta que te cuente yo todo, porque es como algo muy que destaca muy en la sociedad, que a la gente hay que dárselo todo mascado. Y este hombre viene con esta película diciendo, no te lo voy a dar todo mascado, te Las dejo que tu elipsis, cabeza cree sí, también, las ¿sabes? elipsis son brutales y a veces, si no se está acostumbrado con este tipo de cine, son complicadas de entender. Sobre todo la primera escena, dices, ¿qué coño? Está ahí dos planos, un plano contra plano y de repente el tío fregando el cristal del coche. Coño, pues es verdad. Que es una cosa que a mí me molesta un montón de las películas, si en nuestras conversaciones ya se alguna vez, el uso de la elipsis como recurso narrativo barato. Pues es verdad, en esta película está tan bien hecho que ni había pensado, coño, la elipsis. Está súper bien hecho. La elipsis y también el pensar en el pasado, que no lo hace de forma ñoña, ¿no? Como te voy a enseñar a la hija para que tú también sientas triste La pérdida. la pérdida. No, te voy a enseñar cómo ellos sienten la pérdida y cómo se desarrollan. Y por eso me parece una película consistente, que es con lo que yo finalizo, que es una película consistente, firme en sus intenciones, como ya habéis dicho los dos que han hablado hasta ahora, en el juez Sí, y a Rico, mí me gusta. Bueno, no, acaba, perdona. y que Perdona, al no, le final... meten los palillos en el ojo. ¿Cómo? ¿Dinero? ¿Has dicho? Toma dinero. Que no, que simplemente me gustaría decir que ya no sé ni lo que iba a decir. Fue la interrupción más molesta de la historia, ¿eh? Para nada. Porque yo también he perdido el hilo. La interrupción más honesta de esto. Una cosilla que quería decir, ¿por qué llevo la gafa? En la película, el personaje, cuando deja de ser policía, se convierte en un tío súper chungo. Que su estética es súper chunga, o sea, Tiene un estilo Mission. tan cuidado ese personaje también, porque la forma incluso de andar, la forma de andar, dice, joder, esto ya me está transmitiendo. Ya simplemente la forma de andar te transmite el tono de la película. Esos trajes que parecen, los pantalones que parecen cuadrados en vez de rectangulares. Es muy yakuza, o sea, cuando dejan la policía, su estética es muy yakuza. Es un tío peligroso. O sea, cuando lo ves en la película. Un lobo solitario, un Y lobo despiadado, solitario. y despiadado. Un lobo solitario amoral. Enrique, en Dime. otras películas Takeshi habla más. Sí, sobre todo, por ejemplo, en la primera que se llama Violent Cop, muchos de los, no tanto de los elementos formales, sí, pero sí de los elementos de guión, predominan también, como el tema de la muerte, salen violaciones también, la violencia desmedida, más explícita incluso en Violent Cop, pero es una película en la que habla muchísimo más, y una película en la que el humor es más de hablado, más de guión, que más de montaje. Y por eso digo que en esta su séptima película se nota que el estilo ha ido perfilándose a lo largo de los años y ha ido tomando una forma precisa y que tú consideres lo que hemos dicho, el tono o el estilo de la película, digas, coño, esto es de Takeshi Kitano sin ninguna duda. A mí me gustaría, antes de que se me olvide, ahora que he dicho lo de la moralidad del personaje, para mí casa con otra película también de los 90, que es Sin Perdón. Sin Perdón también es una persona que no lo encuentres tú en la moralidad y en su afán por su amigo. Bueno, Mucho, siente lo de su amigo igual que aquí. Aquí él se siente también un poco apenado y cambia un poco el tono de él mismo. Yo creo que incluso más por el amigo, por lo que le sucede al amigo, que por lo que le está sucediendo a la mujer, fíjate lo que te estoy diciendo. Y me ha recordado un poco a Sin Perdón en cuanto al personaje amoral. Y otra cosa que iba a decir, que es lo que hemos dicho del lenguaje cinematográfico, que es cuidado. Pues eso es lo que yo casi siempre digo, que es una película llena de ambigüedades, que tiene muchos matices, que
se pueden interpretar muchas cosas de una misma escena o de distintas partes de la película. Entonces, yo creo siempre que las ambigüedades, los matices, el usar un lenguaje cuidado, eso siempre enriquece a una película. Desde luego, es A mí como una la peli- poesía, a una mí una densidad peli- simbólica, se a mí, podría decir. a mí una película que yo veo una vez y digo, he exprimido prácticamente todo, pues digo, esto es ya para que la voy a ver, que voy a sacar de nuevo de esta película, más allá de la hora y media de entretenimiento que pueda tener. Pero sin embargo, una película con un lenguaje cuidado, con ambigüedades, con temas un poco más profundos que nos pueden hacer reflexionar sobre ciertas situaciones que no pueden ocurrir en la vida, yo creo que siempre aporta más que una película, ya digo, que sea más plana en ese sentido. Entonces, yo me gustaría acabar con eso y para mí recomendable también para ver cine japonés de los 90. Yo soy de la opinión de que hay que intentar ver de todo, casi todo, para poder hacer un esquema general de lo que es el cine. El cine no es solo Hollywood o Hollywood de los 50 o el expresionismo alemán de la primera mitad del siglo XX. No, el cine yo creo que es todo lo que se pueda ver y que se considere de cierta calidad y que innove algo. Entonces, eh, simplemente defender esta posición. Y después de este alegato al cine, que ya está perdido porque con la serie hoy día, con Netflix, con esto, yo creo que este interés o este alegato por ese cine más rebuscado y más que nos aporte diferentes matices, pues yo creo que esa batalla está un poco perdida, pero bueno, no estamos aquí para eso. Es un alegato muy parecido al de Fresas Salvajes, ¿no? Después Sí, del sí. soliloquio. Lo que pasa es que Berman es incluso más, Más comercial. no más comercial, sino como es tan famoso, pues siempre dice uno, bueno, he empezado en el cine, voy a ver un poco de Berman, que dicen que es de los mejores, no sé qué. Entonces yo creo que es incluso más fácil acceder a Berman. No te digo yo Fresa Salvaje, pero a lo mejor un séptimo sello sí. Es más fácil acceder a un cine europeo que a un cine japonés, asiático. También. Porque las convenciones culturales influyen a la hora que tenemos nosotros de ver una película. Entonces los estilos, o el estilo hollywoodiense, por ejemplo. Pero este estilo no es que digamos, wow, Pero, ¿qué estilo propio japonés? No, es estilo propio de Takeshi Kitano y ya está, no es que sea... Los temas sí. Los temas sí, eso sí es verdad. Pero eso bueno, sí es verdad. es una forma de enriquecerse, ver otros productos culturales fuera de nuestra manera de entender el mundo y de nuestras convenciones sociales y culturales, siempre nos va a enriquecer y nos va a hacer Totalmente, y enfrentarnos a perder la realidad prejuicios. desde una perspectiva y desde una, si se quiere, de una asociación de las neuronas, si nos ponemos ya de manera diferente, porque vamos a tener en cuenta ese otro espectro que hemos ido aprendiendo. Entonces, cuantos más puntos distintos adquiramos, va a ser mejor para nuestra manera de entender la realidad. Entonces, siempre nos va a enriquecer ver una película propiamente japonesa porque porque es muy diferente a nuestra sociedad, porque la sociedad japonesa está en el otro extremo del mundo y es muy diferente, tanto históricamente como hoy en día es muy diferente. Sus códigos de conducta son muy diferentes. Ya un escritor, un antropólogo lo estudiaba, Robert Smith, y decía que los códigos de conducta de los japoneses es muy diferentes por mucho que lleven un siglo prácticamente siendo occidentalizados desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, ya podemos concluir. Yo creo que ya se ha sacado bastante jugo de la película. La semana que viene, ¿no? Sí. Joder, sí. Yo quería decir una cosa, pero después de estos dos alegatos magníficos, ya... Pues dila sin cortapisa. A ver, que sin cortapicha. Takeshi tuvo un accidente. Y sí, por eso se le quedó el tic, ¿no? Eso... Bueno, sí, bueno, lo no sé. es una pregunta, una afirmación. Perdonad por el quizás en la prueba de los troncos pues se cayó. No, era con una moto, un coche o algo así. Y por eso se le quedó el tic. Y entonces que en la película a mí me da la impresión de que se calla la boca y deja que el tic actúe por él.
O sea, que él no está esforzándose por actuar, está simplemente dejando que un rasgo suyo sea lo que predomine sea lo que caracterice a su personaje. Ya Sí, está. pero yo creo que fuerza la manera de andar, yo creo que no va andando allí mientras que está dirigiendo, va andando con las manos en los bolsillos, con los pies entreabiertos, andando ahí como si estuviera pegando patas. Bueno, actitudes mafioso puede tener. La verdad que pone, la verdad que pone. No es como la que tiene ahora Joaquín. Que parece más actitud de proseneta que de mafioso. Bueno, venga, la siguiente película, anda, que nos desviamos. Pues Es verdad que toca. la siguiente película va a ser otra japonesa. ¿Qué le vamos a hacer, Carlos Álvaro? Estamos diciendo que hay que abrir el Pues si yo espectro elegí una de china, convenciones. yo elegí una asiática. Joaquín, sálvanos. No, estaba entre dos. Estaba entre Shane, que además que la han puesto nueva en Filming hace poco, pero creo que me voy a quedar con Perfect Blue porque va a ser la primera de animación del canal. Y yo creo que ya en nuestra quinta película debemos abordar alguna de animación. Pues venga, tirado queda el guante y nos veremos en el próximo episodio de Takeshi's Castle. Venga, hasta luego, Chao, chicos. Takeshi.